¿Qué onda, Manuel? Buen día, ¿cómo estás? Héctor, ¿cómo te va? Buenos días, gusto en saludarte a ti y a toda tu audiencia de Muchas Hangar gracias, bienvenido al Talks. hangar, bienvenidísimo al hangar. Pues Muchas bueno, ya sabes, gracias. el espacio es un espacio súper amistoso, es un espacio súper relajado, somos un grupo de amigos que platicamos mucho de aviones, grandes, chicos, baratos, caros y de todo tipo, venimos de todos los backgrounds, pero pues ya les platicaba yo un poquito ahorita en el preámbulo de que tú y yo compartimos ciertas ideas acerca de lo que creemos que los pilotos tenemos o nos falta o carecemos durante nuestro proceso de formación o de mantenimiento, digamos, de habilidades y capacitaciones. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de más o menos lo que tú has encontrado con tu experiencia en el área de la industria que tú te desarrollas, que es la aerolínea, y vamos viendo cómo empatamos esas ideas, tú y yo, y se las compartimos aquí a la raza? Sí, con mucho gusto, Héctor. Sí, como tú lo mencionaste ahorita, nos conocemos de varias disciplinas diferentes, ¿no? Una de ellas, la carrera que nos une, que es nuestra actividad principal, pero también por el lado del motociclismo. Los dos lo hemos practicado desde hace muchos años y no solamente a nivel amateur. Sé que estás muy bien preparado, estás activo, estás vigente, inclusive para la cuestión de la capacitación, pues también tanto tú como yo hemos participado, ¿no? En seminarios, en cursos para motociclistas. Entonces, pues tenemos un punto más, ¿no? En común. A mí me gusta mucho el storytelling, que le llaman, ¿no? Me gustan las anécdotas, me gusta poder traer elementos de varios lugares para que nos queden claras algunas de las cosas, ¿no? Yo, como tú lo mencionaste, tengo un background en adiestramiento, en capacitación, y pues ahora sí que he visto prácticamente de todo, ¿no? Ha pasado por mis salones de clase, por mis simuladores. ¿Cómo Este, cuántos pilotos crees tú que pasaron a través de tus simuladores o de tu salón durante el transcurso, güey? no sé, 300 probablemente, Bajita 350. la mano. Bajita la mano, y si sumamos, por ejemplo, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que fue cuando empezamos a utilizar las reuniones virtuales, pues sí había grupos numerosos, ¿no? Grupos de 20, 30 personas, dependiendo de qué curso se estuviera dando, ¿no? Sobre todo los de inducción. Esos a mí me gusta muchísimo dar cursos de inducción, porque pues es cuando llegas y dices, oye, ¿y aquí qué onda? ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿O aquí qué se espera de mí? Entonces eran dinámicas, la verdad, muy bonitas, eh, llenas de experiencias, ¿no? Había mucha interacción, mucha experiencia. Aprendes muchísimo de la gente que tiene pocas horas. Aprendes muchísimo de la gente que tiene muchas horas, mucha experiencia. Y afortunadamente me tocó trabajar con grupos intergeneracionales, ¿no? En el mismo grupo tienes a un joven de escasas 280 horas, por así decirlo, con una experiencia, pues apenas, ¿no? Iniciando su carrera, y en el mismo grupo tienes gente que tiene 15,000 horas, ¿no? Que ha volado en otros lugares, han estado en otros países, y pues te complementan mucho la información. Claro, la labor del facilitador, del instructor, pues es tomar, ¿no? Los elementos que vas viendo que puedes utilizar para complementar mejor, ¿no? Para que la idea quede más clara, y por supuesto la experiencia de todas esas personas. ¿Y a ti cómo encuentras las relaciones entre el motociclismo con los aviones? O sea, digo, para mí me pasa. ¿Tú cómo la Mira, vives? son disciplinas finalmente, y cuántas veces no hemos, ahora sí que a lo largo de los años, hemos visto personas que vienen y se van, ¿no? Gente que llega al motociclismo con mucho ánimo, y semanas, días, meses después, pues por algún motivo ya no salen, ¿no? Ya no los ves, pierden el interés, y hay gente que siempre ha estado ahí, y hay gente que son los Rising Stars, ¿no? Llegan y en poco tiempo, luego entienden del deporte, de la disciplina que requiere, porque también es un deporte que requiere mucha disciplina, mucho entrenamiento, ¿no? Entonces yo, como a mucha gente le he dicho, trata de mantenerte vigente, tómate un curso, puede ser un curso, es más, desde algo tan sencillo como ver algún canal que te guste en YouTube, a irte y te pagas un curso de una mañana, de 2 días, de 3 días, puede ser en un estacionamiento, puede ser en un circuito, es decir, pero estar completamente comprometidos con mantenerte vigente. ¿Por qué? Por el riesgo, simplemente por el riesgo que viene implícito
todas las veces que te subes en una moto, no importa si es como dicen, ir aquí al Oxxo o ir hasta la Patagonia, siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Entonces la cuestión es cómo vamos nosotros a prepararnos para asumir esos riesgos y Yo siempre contemplé a la aviación y a las motos como un deporte o una actividad de números. Y tú tienes que encargarte de poner todos los números en tu favor para que cuando caiga un número que sea en contra, tú estés lo más preparado posible para esa situación, ¿no? Yo decía, a ver, vamos a decirlo bien franco, ¿no? Vas al curso, te pones tu casco, usas tus botas, tu traje de cuero, guantes, mantienes tu moto en buen estado mecánico, la estás revisando constantemente, buen Ujú. mantenimiento. Todo eso son números a favor. La probabilidad de que algo te pase sigue estando ahí, pero creo que la haces cada vez más pequeña, ¿no? Creo que lo mismo pasa en los aviones y nosotros, siendo el factor humano, el factor más volátil, llamémosle de alguna manera, en los aviones, pues debemos de tener también nuestra chamba de estar actualizados, entrenados y digámosle, a la vanguardia con las mejores prácticas de la industria. Es correcto. Mira, te voy a poner un ejemplo. Literalmente me sucedió hace 2 días. Nos juntamos cada vez que tengo la oportunidad, los sábados o los domingos, un grupo de aproximadamente 15, 20 motociclistas para salir y disfrutar un poquito, ¿no? La carretera, el convivir, desayunar juntos. Y por lo regular yo tengo mi propio método, mi disciplina. Me paro o salgo 15 minutitos antes de lo que normalmente saldría, porque afortunadamente entre aquí la casa de todos ustedes y uno de los puntos de reunión hay unos campos de béisbol y de fútbol muy grandes, públicos, que tienen un estacionamiento pues con acceso, ¿no? Entonces digo, los sábados es imposible estar cerca de ese lugar porque está llenísimo, o sea, a tope todos los estacionamientos. Sin embargo, los domingos está absolutamente muerto y sobre todo que pues está uno por ahí 7 de la mañana, 7:30, no a más tardar. Entonces, lo que yo normalmente hago es que ¿qué? ¿Se botó? Ya no vi la cámara, ¿qué pasó? Estamos, yo te veo bien, Perdón, error técnico. no te Bueno, apures. ya estoy de regreso. Entonces me meto a ese estacionamiento y practico un poco maniobras de baja velocidad. Hacer 180, 360, despacio, utilizar todos los recursos que tengo de experiencia y buscándolo hacer de la forma más suave y segura, ¿no? Por supuesto, y tú sabes, en esta profesión, pues puede pasar mucho tiempo entre que te subes al avión y te vuelves a subir a un avión, lo mismo en la moto, ¿no? O sea, pueden pasar muchos días y bueno, también en esta profesión hay otras cosas en las que también no te puedes subir tan seguido como quisieras. Pero en el caso de las motos, yo utilizo ese espacio para volver a reconectarme, ¿no? Volver a empezar a sentirme, vamos a decir que hay un flujo entre la máquina, el entorno, mi forma de ser, porque también las emociones son muy importantes. Oye, ¿de qué humor ando, no? ¿Cómo amanecí? ¿Traigo un problema? ¿Dormí bien? Etcétera, ¿no? Pero esos pequeños ejercicios me sirven para reconectarme y son ejercicios de 10 minutos, 15 minutos en los que hago esas maniobras a baja velocidad y después ya continúo con mi camino. El domingo pasado, igual paso por la mañana, la temperatura estaba maravillosa, el día estaba muy bonito y entro al estacionamiento yo solo. Entonces empiezo a hacer mis maniobras utilizando los cajones, ¿no? De estacionamiento y ver qué tan cerrada puedo dar la curva. Total, como hay algunos días en los que te sientes realmente muy a gusto y otros días en los que estás un poquito oxidado, ¿no? Bueno, este domingo yo estaba a gusto. Entonces practiqué por espacio de 8 o 10 minutos y después me sentí muy a gusto con todo el entorno, la temperatura, el día y empecé a subir un poquito el volumen, ¿no? Empecé a subir el Ritmo. calorcito de la práctica. Se puso pesada la muñeca. Se puso pesada la muñeca. Entonces empezamos con alguna aceleración brusca, con frenado brusco, y bueno, tienes mucha área, ¿no? Entonces empecé a hacer vueltas para un lado, vueltas para el otro, el equivalente a los lazy eights, y bueno, tú sabes, ¿no? Cuando las condiciones están bien, cuando el área esté bien, pues es normal que empieces inclusive a tocar o sea, el rozamiento controlado de la rodilla con el pavimento. Lo cual, pues siempre como motociclista es como hacer un aterrizaje suave, ¿no? A las Claro, marcas, bonito. Te claro. bajas contento. Bueno, pues estoy en eso cuando de reojo veo a una patrulla que se está metiendo al estacionamiento. Ahí viene lo que
llamamos, ¿no? El startle and surprise, el sobresalto y el susto, la sorpresa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dice, chin, ya me agarró. O sea, y me agarró rápido y me agarró haciendo cosas que probablemente no estaría bien que estuviera haciendo. Sin embargo, a mi favor, dije, bueno, ok, es un espacio cerrado, al único que estoy poniendo en riesgo es a mí, y entonces empieza ahí el análisis, ¿no? O sea, ¿cuáles son las opciones que tengo? Me va a dar un ticket, puede ponerse pesado y decir, ¿sabes qué? Eres un peligro, entonces te vamos a bajar de la moto y te vamos a llevar la moto, te la vamos a incautar. Es decir, toda la serie de cosas que pasan por la cabeza. Pero también la experiencia te dice, oye, estoy haciendo algo seguro, estoy practicando. Y otra cosa, traigo la chaqueta, traigo pantalones, traigo botas, traigo guantes, traigo mi casco y en mi caso aparte utilizo una especie de airbag, un chaleco que se infla en el Bolsa momento de que tú aire. una bolsa de aire cuando te sales de la moto, color amarillo fósforo, ¿no? Entonces dije, bueno, a mi favor, pues parezco instructor, ¿no? Entonces es una cosa, lo estoy haciendo bien y estoy preparándome, ¿no? Entonces, bueno, lo veo que se estaciona mero enfrente de mí y pues lo único que me quedó es decir, pues voy a seguir practicando a baja velocidad y otra vez me puse a hacer mi serie de vueltas. Pero ¿qué pasó? Pasamos de vamos a decir, de una práctica sin ninguna estructura, o sea, a una evaluación, porque tenía yo, literalmente me sentí evaluado, estaba la autoridad y estaba yo haciendo maniobras de precisión, entonces dices, híjole, a pesar que es la misma maniobra, la haces con una ansiedad, con un Ya había una nivel presión, ya hay había una presión. alguien, así, esos ojos encima, el ojo de juicio. Exactamente, porque imagínate qué hubiera pasado si después de que este policía me ve que estoy haciendo mis maniobras y de repente me caigo a baja velocidad. Ahí sí iba a decir, oye, ¿sabes qué? Entonces sí eres un peligro porque me acabas de demostrar que no tienes control sobre tu moto. Entonces, pues ya te imaginarás, yo sentí así el sudor que me escurría dentro del casco y lo hice con muchísimo cuidado. Me faltaban todavía como 25 cajones de estacionamiento para terminar y dije, bueno, ahora es el momento de lucirme, porque si este señor decide tener una charla conmigo, pues bueno, le puedo decir, mira, esto es lo que estoy haciendo, me estoy preparando para no ser un riesgo allá, del otro lado de la calle. Terminé mi maniobra, me despedí, le levanté la mano, simplemente asintió y me salí, ¿no? Y dices, uy, eso estuvo cerca, esa llamada Pasé el estuvo cerca. examen, güey. Pasé el examen, sí. Entonces, bueno, ya llego al punto de reunión. La gente con la que salgo también tiene muchos, muchos años de experiencia sobre la moto. Vamos por un pequeño pueblito que tiene unas subidas, unas bajadas, unos altos, y veo cómo batallan para llevar el control de la moto así a baja velocidad, van con los pies abajo, les cuesta trabajo volver a arrancar desde un semáforo, y dices, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Tienen años de experiencia, pero sin embargo hay muchas áreas de oportunidad que ellos mismos no han explorado. Decir, oye, sí, ok, tienes, no sé, 25 años de andar en moto, has recorrido Creo todo que tu te va a país. gustar, creo que te va a gustar mucho aquí le abro la invitación a todos que la próxima emisión o la próxima publicación de la revista FEMPA, me tomé el tiempo de escribir un pequeño, llamémosle artículo, que tiene mucho que ver con esto, porque muchas veces la experiencia nos lleva a hacer cosas más complicadas, más difíciles, más aventureras, si nos va hablando de aviones y motos, que empezamos a relegar y dejar atrás lo básico, güey. Se nos olvida de dónde venimos y lo que hacíamos cuando empezamos y nos enfocamos solamente a hacer lo que ahora sabemos hacer, que lo inicial ya se nos olvidó. Y digo, a mí me cuesta, digo, es el caso más fácil de describirlo. Está el accidente de Air France en el Atlántico de Brasil a Air France, ¿no? El avión entra en pérdida y contra cualquier instrucción básica de un piloto aviador, el avión en pérdida, el piloto nunca rompió la pérdida, nunca bajó el ángulo de ataque, nunca trató de bajar la nariz. Siempre fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, llegas a un punto donde se te empieza a olvidar lo básico, como dices tú, o sea, ya está, de repente parece que
parecieran novatos a baja velocidad, pero una vez que empiezan a arrancar, son ahora sí los más expertos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que llevan tantos años practicando, mientras que dejaron en el olvido lo básico. Y entonces ahí viene la pregunta principal. Oye, te dice un piloto, es que yo tengo 5,000 horas de vuelo. Y dices, bueno, y de esas 5,000 horas, ¿cuántas horas realmente son de De experiencia? mí no estás hablando, ¿eh? De mí no vas a estar hablando, güey. No, yo pongo, bueno, vamos a hablar de otro, uno de 15,000 horas. Ándale, así sí me gusta, güey. Ok, un piloto de 15,000 horas, ¿de qué? ¿De experiencias o simplemente de vuelo? Es decir, cada hora que tú vuelas la aprovechas, es decir, haces algún tipo de práctica, generas tu análisis, los momentos, what if, ¿no? Estamos vigentes en la conciencia situacional, en ese tiempo, en este espacio, de dónde estoy, cuáles son mis circunstancias y qué pasaría si. ¿Qué pasaría si en este momento tengo humo en cabina? ¿Qué pasaría si en este momento pierdo algún instrumento? ¿Qué pasaría si en este momento empieza a bajar la presión del aceite de mi motor? Es decir, en ese momento no nos vamos a poner a querer pensar qué es lo que vamos a hacer. O sea, nuestra estrategia ya la debemos haber tenido preparada desde mucho antes en una estructura mental y decir, bueno, ok, pasó esto. Sabemos que va a venir el efecto de sobresalto y sorpresa. Sabemos que tenemos que pasar por él, dominar nuestras emociones y entonces ahora sí, como tú dijiste hace rato, te regreso a lo básico. Primero, pues como siempre, volar, navegar, comunicarnos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el análisis? Yo, por ejemplo, me gusta hacer un ejercicio de medir qué tan fatigado estoy cuando, por ejemplo, estamos haciendo un cálculo para un aeropuerto alterno en ruta, ¿no? Y dices, bueno, dentro de 2 horas más o menos que vamos a llegar, cuánto combustible vamos a quemar, cuánto va a pesar el avión, y entonces sacas un número aproximado de cuánto pesa tu avión a la hora de tu aterrizaje. Por supuesto, tenemos a toda la tecnología que nos asiste para sacar ese cálculo, pero me gusta hacer el ejercicio mental. Dice, bueno, ¿cuántas toneladas de combustible estamos quemando? ¿Cuánto tiempo nos falta? Y entonces el número genérico, el número así redondeado es... Debe de ser más o menos esto. Pero ¿qué pasa cuando no te sale la cuenta la primera, cuando haces la resta 2 o 3 veces, cuando no te acuerdas del resultado? Ahí es donde digo, estoy cansado, ya no estoy al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Redoblar esfuerzos, estar más alerta y mantenerme activo con esas preguntas, ¿no? El what if. ¿Qué pasa si no lo hacemos? O sea, viene la complacencia y la complacencia la podemos ver en muchas áreas, ¿no? De nuestra profesión. Desde el día de descanso, ay, qué flojera agarrar el manual del avión, qué flojera agarrar el manual Jepsen, qué flojera meterme a ver los NOTAMs, luego, ¿no? Y así vamos dejando pasar y dejando pasar. ¿Y qué sucede el día que sí tenemos que presentarnos para un adiestramiento? Pues que venimos acarreando, ¿no? Meses de complacencia, meses ¿Sabes? de olvidarnos, ¿no? De Hay un nosotros. tema que me pasa muy seguido y yo lo he escuchado en muchos pilotos. Digo, no juzgo, pero es algo que no dejo de notar, que llega un piloto y me dice, no, es que ya me tengo que poner a estudiar porque la semana que entra voy a adiestramiento recurrente. Y digo, güey, pues, ¿pero para qué estudias? Yo pregunto, ¿para qué estudias? Si tú haces bien tu chamba, has estado estudiando durante el último año o los últimos 6 meses. No es como cuando estábamos en la primaria o en la secundaria que tenías que estudiar una noche, una semana antes para pasar el examen. O sea, esto ya es la vida real. Tú ya tienes que venir completamente bien preparado para que ahora sí en tu adiestramiento te evalúen qué tanto o no olvidaste. Es querer ir a comprar la monografía a las 10 de la noche anterior, ¿no? Sí, algo así, güey. O sea, entonces digo yo, pues, digo, la verdad, no te voy a decir que yo soy súper estudioso, que estudio todos los días, que abro el manual todos los días y que, pero tampoco me pongo a estudiar una semana antes ni una noche antes de mi adiestramiento. Yo llego el día de mi adiestramiento sin haber estudiado lo que no estudié en el resto de los 6, 8, 10 meses. Es decir, realmente quiero que me evalúen y quiero que sea como un golpe de humildad y me digan, sí, sí hiciste bien tu trabajo o no te faltó y este es el área en la que te faltó. Digo, obviamente a la hora del examen, pues supongo que lo que te faltó ya lo puliste durante tu adiestramiento, que para eso es, y luego tomas tu examen al final del adiestramiento para asegurarte de que donde te faltaba,
pues le echaste las ganas que no le echaste durante el resto del año. Fíjate, muy interesante en las sesiones de simulador, te das cuenta quién viene bien estudiado, quién estudió lo mínimo necesario, el estándar mínimo para pasar, y quién no estudia tanto, pero tienen, por llamarlo tablas, hacen un buen análisis y se pueden adaptar, ¿no? Hay muchos tipos pues de aprendiz, muchos tipos de estudiantes. Y luego, en la experiencia también, hay ocasiones en las que algún piloto no se presenta por cualquier motivo al adiestramiento y entonces sacas a un piloto que esté de reserva, de guardia. Y entonces las cosas se complican más, porque esa persona no estaba esperando que lo llamaran para cubrir con una sesión de Claro. simulador, ¿no? Entonces ahí pues estás viendo frente a ti al que estudió mucho porque sabía que iba al adiestramiento y al que lo sigue en el Startland Surprise, ¿no? De qué estoy haciendo. Y a ver, ¿de qué me ¿Por qué a puedo mí? acordar? Y entonces pues viene la pregunta, yo ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi nivel de compromiso? Así me voy a trabajar, así me voy a subir al avión, es decir, me voy a aventar un vuelo BFR, pero no chequé cómo va a estar el weather, no chequé mi destino, no, y qué voy a encontrarme con una desagradable sorpresa cuando ya hay muy poco que hacer, o sea, nosotros mismos nos vamos cerrando y cerrando y cerrando las opciones, ¿no? Entonces, eso es el tema central de esta conversación, ¿no? O sea, ¿cuál es mi compromiso? El mío con los demás pilotos, con los pasajeros en caso de que estés transportando pasajeros, ¿no? Y pues con el entorno, ¿no? Claro. Ahí dijiste una palabra o una frase que a mí me llama mucho la atención, la hemos compartido en diferentes lugares tú y yo, de cómo la aviación siempre capacita a su personal a un estándar mínimo. Es decir, tú necesitas, lo mínimo es esto para pasar, de aquí para arriba ya lo hiciste, pero yo te estoy capacitando al menos aquí, ¿no? Cuando, pues, por favor, compártenos lo que nosotros creemos que debería de ser el nuevo estándar en la aviación. Es un tema muy interesante este que estás tocando, ¿no? El minimum compliance, los mínimos estándares. En alguna ocasión, un piloto se acercó a mí y me preguntó, me dijo, oye, Manuel, ¿por qué no nos dicen a toda la planta de pilotos desde un principio qué es lo que quieren que hagamos en el simulador? Porque nos lo dejan muy abierto y yo siento que estamos abandonados y si ustedes nos dijeran, les vamos a poner esta maniobra y queremos que hagan esto, esto y esto, les vamos a poner un escenario y queremos que hagan esto y esto y esto, con mucho gusto lo haríamos y nos saldría súper bien. Y le dije, momento, te la voy a voltear y te voy a explicar por qué no se dice exactamente qué es lo que tienes que hacer, porque entonces te estamos negando las posibilidades de un análisis, porque no todo está escrito, no sabes cuál va a ser la situación que te toque vivir en un momento dado y la idea de este tipo de adiestramientos basados en la evidencia o el EVT training es precisamente que no tengas que estar en una situación específica porque dices, híjole, yo estudié la falla de motor y ahora tengo un fuego de motor, ¿no? Y es O que esta sea, no me la enseñaron. esta no me la Esta no enseñaron la estudié. exactamente, ¿no? Esta no la estudié. Ese es precisamente el espíritu de ese tipo de adiestramientos. Te vamos a dar los elementos para que lo que te suceda a ti en especial, en ese día, en ese momento, en ese vuelo, tengas los elementos para poder tener el mejor outcome, ¿no? La mejor salida. Claro. Entonces ahí es donde viene cuáles son los requerimientos mínimos. Bueno, pues sí, con esto pasaste, pero ¿qué te llevas tú a tu casa? Y lo platicábamos mucho en el departamento de adiestramiento en aquella época. Es decir, cuando el piloto ya sabe que ya pasó, que ya libró ese mínimo currículum, inmediatamente se nota, ¿no? Que viene el descanso y muchos te dicen, ah, ya tengo trabajo por un año más, ¿no? Y se olvidan del asunto. En ese momento no vuelven a abrir un cuaderno, no vuelven a tomar una nota y yo le decía a uno de mis jefes, pero fíjate, ellos se van, se suben en el coche, ya pasaron y te puedo garantizar que van escuchando música, que van haciendo planes de otras cosas. Y yo lo que quiero ver es que en lugar de que se sientan así como que ya la libramos por otro año, que se lleven
algo en la cabeza, que se lleven esa inquietud y que en vez de subirse a su coche y que vayan escuchando música, al contrario, que le pongan bien bajito al radio porque vienen escuchando la música de su cabeza. ¿Qué hice bien? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué otra solución pude haber presentado ante tal problema? Y que ese análisis, esa generación del análisis, se la lleven al día a día. Que si tienen un vuelo una semana después, sigan pensando en esa generación de análisis, ¿no? Que digan, oye, voy a ponerlo en práctica. Es más, voy a buscar alternativas diferentes. ¿Dónde están los elementos? ¿Qué puedo ver? ¿Dónde puedo obtener esa información para ¿Cómo le echo complementar, más ¿no? herramientas a mi caja para que cuando necesite resolver algo tenga todo lo disponible o todo lo necesario ahí? Exactamente. Y que no me quede yo con, a gusto con el simple hecho Con de, el pues es que ya mínimo, pasé, ¿no? claro, con el mínimo. Sí, yo Ujú. creo que también tiene que ver mucho la actitud y el compromiso, ¿no? En lugar de estar buscando ese estándar mínimo que nos piden, pues, ¿por qué no estar trabajando por lograr la máxima competencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es un buen tema que seguramente platicaremos más Pues de Manuel, esto yo adelante. creo que valdría la pena que en tu siguiente oportunidad por aquí por Monterrey nos avises, cuadremos fechas y todo para que nos visites aquí, platiquemos un poquito más el tema y además de platicar este tema, pues que vengas a conocer a la raza y la convivamos un ratito más y ahora sí en vivo, güey. Me parece muy bien, porque aquí solamente tengo café. Sí, no, hay que ponerle algo un poquito más picoso, llamemos. Exactamente. Y sí, con mucho gusto te tomo la palabra. Ahorita, de hecho, ya también me despido. Afortunadamente me toca ir a la cumbre de la OASI o la ICAO, ¿Eh? como le dicen ahora, de equidad de género, que se va a llevar en Madrid, la capital de España. Entonces, bueno, pues pronto les platicaré cómo Ah, estuvo ese, excelente. ese evento. A ver cómo viene ese nuevo tema de la diversidad en la aviación. Importantísimo tema también, que seguramente alguna vez platicaremos de ello. Bueno, pues Perfecto, Manuel. Héctor, te agradezco mucho a ti y a toda tu audiencia la atención. Ojalá que, como digo, no se vayan con el radio muy alto, bájenle y echen andar ese análisis, ¿no? Perfecto. Pues gusto, Manuel. Estamos platicando. Avísanos cómo te Hasta fue ya y pronto, nos vemos por aquí en Monterrey pronto. con mucho gusto. Un Hasta saludo para luego. todos. Bye Gracias bye. por la invitación.